Todos que tienen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído. Estamos contentos y alegres, Señor, de estar en tu casa. Señor, vamos a abrir tus escrituras, vamos a abrir, Padre Santo, la palabra. Vamos a ser alimentados, Señor, por tu palabra. Dice tu palabra que la palabra tuya es alimento para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que seamos llenos de tu palabra, que la podemos aplicar a nuestras vidas y que seamos edificados, Señor, que seamos hechos a la imagen de Cristo, tu Hijo. Padre, reprendemos, Señor, cualquier pensamiento negativo, malo que puede venir a nuestras mentes. Señor, y prepáranos, Señor, abre nuestros ojos de entendimiento para poder entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Santo Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, si abrimos las Biblias, vamos a ir a Juan 3. Cuando abren su Biblia a Juan 3, vamos a ir al tercer versículo. Juan 3, versículo 3 dice así: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué? De nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Vamos a leer ese versículo una vez más. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano. En este día les doy un saludo. ¿Ven? Es la tercera predicación bajo esta serie. La serie está titulada Desarrollando Discípulos. Si se recuerdan, las instrucciones que el Señor Jesucristo le dejó a su iglesia era que hagamos discípulos. Hagan discípulos. Y entonces, uno de los propósitos de la iglesia no tan solo es venir y cantar y alabar. Uno de los propósitos de la iglesia no es solamente venir y expresar nuestra gratitud. Uno de los propósitos no solamente es venir y estar con los hermanos y saludarlos. Uno de los propósitos que el Señor nos ha dado en la iglesia es de preparar discípulos. Así como Jesucristo mismo preparó discípulos. Hay ciertos requisitos y antes de empezar a desarrollar, primero tenemos que ponerle los requisitos para que la persona se convierta en un discípulo. Por ejemplo, como dije, esta es la tercera predicación de esta serie titulada Desarrollando Discípulos. La primera creo que fue el arrepentimiento y el hermano José predicó sobre lo que es el arrepentimiento basado en la vida de Pablo, de Saulo. La semana pasada se predicó un tema también titulado lo que no es arrepentirse. Y creo que fuimos a la vida del rey Saúl y demostramos lo que es no arrepentirse. Y lo triste que es cuando una persona no se arrepiente. Y hoy vamos a una tercera predicación titulada Lo que es nacer de nuevo. Lo que es nacer de nuevo. ¿Amén? Amén. ¿Saben qué, hermanos? Algunos les va a gustar esta predicación. Algunos van a decir, gloria a Dios, estoy completamente de acuerdo. Algunos no les va a gustar. A otros no le va a hacer sentir muy bien. A otros se van a entregar al Señor y van a nacer de nuevo. Amén. Otros no se van a hacer de nuevo porque quizás no vayan a venir a un verdadero arrepentimiento. Pero la palabra de Dios se va a predicar en este día. Amén. Entonces quiero comenzar haciendo una pregunta. Pastor, ¿qué es eso de que nacer de nuevo? ¿Cómo sucede eso? Bueno, quiero decirles, mis hermanos, que nacer de nuevo es una experiencia que inicia una vida que agrada a Dios. Es un inicio de una vida que agrada a Dios. Para ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo. ¿Estamos aquí, pueblo? Cuando una persona recibe por medio de la gracia, por medio de la fe, el mensaje de salvación, y esa persona cree en Jesucristo, y esa persona cree que Jesucristo vino, que murió, que resucitó, y esa persona se arrepiente de sus pecados, esa persona al meditar en todas estas cosas, eso produce algo que se llama metanoia. Y hemos cubrido lo que es metanoia, que significa arrepentimiento.
Meta significa después y noia significa mente. En otras palabras, la mentalidad posterior al momento después de. Estamos aquí. Al momento ¿de qué? De haber recibido el mensaje de Cristo. Es un cambio de mente y también es regresar a Dios. Después del arrepentimiento sucede algo radical en la vida de la persona. Algo radical tiene que suceder en la vida de la persona. Y esa cosa radical es que es un cambio mental, es un cambio que dirige a la persona sin duda hacia Dios. Hacia Dios. Es algo diferente, algo que viene, ¿verdad? Algo diferente donde la persona ya no hace las cosas como antes las hacía. Existe una diferencia a lo que era y lo que es. Hay algo, déjeme decirle que si no hay una diferencia en la persona, quizás no haya habido un verdadero arrepentimiento. Si usted está haciendo las cosas como las hacía antes, quizás usted no haya nacido de nuevo. Quizás usted no haya venido a un verdadero arrepentimiento. Quizás usted está siendo engañado pensando que eres y no lo eres. El término aquí en griego es conversión y el griego es epístrofe y significa volverse a Dios. Ahora, vamos a ver aquí que dice, nacer de nuevo es lo que sucede, es que Dios pone su naturaleza en la persona. Muchas personas no saben esto y aquí vamos a entrar en lo que es la predicación. Muchas personas no saben que cuando tú naces de nuevo quiere decir que ahora Dios vive en ti. Dios mora en ti. Ahora, vamos al versículo una vez más, vamos a descifrarlo un poco. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esa palabra nacer es en griego la palabra yemao, que significa ser engendrado. Ser engendrado. Y en el español nos habla de lo que es genes. Creo que cubrí esto el jueves en la clase, estaba hablando sobre lo que es los genes, ¿verdad? Usted, por ejemplo, ve a un niño y ve a sus padres y usted ve a los padres en el niño. Y le di el ejemplo de Lourdes y Job y la niña de ellos, y di el ejemplo de la hermana Marty y el hermano Juan. Si usted los ve, si usted ve al niño, usted puede ver a Marty y puede ver al hermano Juan, ¿verdad? No tan solo que lo puede ver, pero también cómo actúa. Las características del padre son engendradas en el hijo. Se ve, por ejemplo, cuando usted ve al hermano Job y ve a la niña y usted los ve los dos agarrados de manos, qué lindo se ve eso, ¿verdad? Y ellos caminan lo más lentito los dos y caminan de cierto modo, y usted los ve que ellos caminan, ¿verdad? Con esa paz y esa tranquilidad, y usted los ve que ellos van así lo más tranquilito, ¿verdad? Usted ve padre e hijo, ven las mismas personas. Usted ve en la niña, usted ve al padre. ¿Ve? Eso es lo que son los genes. Eso es porque la niña tuvo que nacer. El padre y la madre tuvieron que estar juntos y ahí está el fruto. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, quiero que entiendan, hermanos, que eso es lo que está hablando aquí cuando uno nace. Cuando nace en carne. Cuando usted viene a Cristo, una persona nace de nuevo, pero nace en su espíritu. Esta persona es engendrada por la naturaleza de los genes de Dios. Espiritualmente somos engendrados por Dios. En otras palabras, Dios ahora es tu Padre y las características del Padre se tienen que desarrollar en la vida del creyente. Un versículo bien común, creo que todos nos lo sabemos aquí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a leérselo de la versión traducción lenguaje actual. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra manera antigua de vivir, sino que ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios. Vamos a regresar al otro versículo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí algunas. Todas. Esos son los absolutos de Dios. Cuando la palabra dice todos, es todos. ¿Qué significa eso para nueva persona? Significa que ahora la persona, como es hecha nueva persona en Cristo, todo ha cambiado en su vida. La manera que esa persona camina, antes caminaba quizás así, quizás caminaba así,
quizás caminaba así, ¿verdad? Quizás caminaba como, ¿verdad? Ahora, cuando esa persona viene a Cristo, camina de una manera humilde. ¿Por qué? Porque si una persona está en Cristo, todas cosas han sido hechas nuevas. Quizás la manera como habla, quizás era una persona que hablaba vulgarmente, que se le salían malas palabras tras malas palabras tras malas palabras. Ahora que está en Cristo, dice la palabra, que es nueva persona. Que eso cambió. Quizás si esa persona llegaba a la casa y, ¿qué te he dicho? Y le empieza a caer encima a su esposa. Ahora que está en Cristo, ahora viene, la abraza y le da beso. Quizás cuando venía del trabajo y le metía patadas al niño, él, vete para el cuarto, vete a limpiar. Ahora cuando viene a Cristo, viene y le da los abrazos a los niños. ¿Por qué? Porque dice la palabra que una persona cuando viene a Cristo, todo es nuevo en su vida. Todo es nuevo. Porque ahora ha sido engendrado por Dios. ¿Ves qué lindo es esto, verdad? Bien fácil. Ahora, de la manera como trataba aún a la suegra. Dios te bendiga, suegra, ¿cómo estás? Ponme a mi hija en el teléfono. ¿Qué le has hecho? ¿Qué brujería le has hecho a este muchacho? Nada que ver, es que se entregó a Cristo. Y ahí empezamos a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aún la manera como tratamos a la suegra comienza a cambiar. Y créeme que eso es un milagro de Dios. Nacer de nuevo. Qué malentendidos son. Nacer de nuevo. ¿Saben qué, hermano? Mire, nosotros miramos un perrito, ¿verdad? Yo tengo un perrito, a mí me encanta el perrito mío, lo amo, lo quiero mucho, pero hasta que como que me entiende, pero no me entiende. Yo le hablo y él me mira y cuando yo entro al cuarto toda la atención está en mí, pero por más que yo le quiera tener una conversación con él, no puedo, porque él es un perro. Y la naturaleza de ese animal es un perro. Y jamás podrá ser cambiada. Siempre va a ser un perro. Ahora, ¿saben lo que no puede explicar la psicología? Ni puede explicar Sigmund Freud. Es que la naturaleza del hombre puede ser cambiada. No la pueden explicar. Y el hombre puede nacer de nuevo. No pueden explicar eso. La ciencia no puede explicar eso. Porque dice la palabra que para ellos es locura. Más ahorita vamos para allá. Quiero, hermanos, que entiendan que, hermanos, lo que sucede es que cuando viene el Espíritu Santo, ahora en ti mora Dios, ahora tú tienes la capacidad para entender las cosas del reino. Somos hechos nuevas personas para producir lo que es agradable hacia Dios, para producir esos rasgos que fueron puestos en nuevo nacimiento. Ahora, cuando vamos otra vez al versículo, dice, la palabra, ya hablé de lo que es la palabra nacer, ¿verdad? La palabra nacer es llameo, pero la palabra de nuevo es la palabra anotzen. La palabra anotzen, mis hermanos, significa nacer de arriba, significa nacer de lo alto, significa nacer de Dios. Nacer de nuevo es ser engendrado por Dios. El que no es engendrado por Dios no ha nacido de nuevo. Dice en el versículo 10, en el versículo 3. Dice en el versículo 3, mire, vamos a ver. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? No puede ¿qué? No puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Para nosotros ver es algo, un verbo común y corriente. Ver, estoy viendo, estoy mirando, ¿verdad? Pero en el griego, miren esto, en el griego, miren lo que significa en el griego. Es la palabra eido. Y la palabra eido significa entender, comprender y percibir. Ahora vamos a usarlo, esos verbos en este versículo para que vean. Dice, el que no naciere de nuevo no puede percibir el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede comprender el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entender el reino de Dios. ¿Ves qué tremendo es cuando uno empieza a estudiar el original? Ahora, es un poquito diferente, ¿verdad? Cuando empezamos a ver, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 2:14 para que se lo puedo yo comprobar a través de las Escrituras. 1 Corintios 2:14. ¿Lo encontraron? Amén. Dice, pero el hombre, ¿cómo dices? ¿Cuál es la palabra? Natural.
Alguien, si usted tiene una versión de la que se llama Reina Valera antigua, la palabra dice animal. Dice, por el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque por lo que para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiero decirles, hermanos, que cuando una persona, aquí cuando dice el hombre natural, ¿verdad? O en otras versiones dice el hombre animal, es una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender lo que es el reino de Dios. No puede entender las cosas que tú le estás hablando. ¿Por qué? Porque adentro de él no mora el Espíritu de Dios. Ese hombre no percibe, ese hombre no entiende, ese hombre no comprende. Lamentablemente en las iglesias están llenas de personas que no entienden, que no comprenden y no pueden percibir esta palabra. No pueden venir a la iglesia. Muchas personas pueden venir a la iglesia y muchas personas dicen, wow, qué tremenda alabanza, a mí me gustó la manera que cantaban, la manera que hacían el pasito mientras tocaban los cánticos, la manera que el bajista y el pianista tocaban, me encantó. Pero quizás esa persona no percibe lo que es la palabra de Dios. Quizás esa persona se está dejando llevar por lo que está viendo y lo que está interno, por dentro, quizás esa persona está podrida. Amén. Quizás en las canciones estuvo lindo, qué lindo canta, qué lindo habla el pastor, oh, qué linda palabra presentó el predicador, ¿verdad? Pero entra y sale igual, sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque esa persona espiritualmente no puede recibir esa palabra, espiritualmente no puede entender las cosas porque no tiene el Espíritu de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Amén. Pero ¿por qué ese versículo dice que le son locura? ¿Por qué le son locura? Porque son de ser entendidas espiritualmente. Cuando yo le dije que cuando el Espíritu Santo viene adentro, ahora la persona está capacitada para entender. Capacitada. Por eso es que cuando una persona viene a Cristo y empieza a alimentarse de la palabra, como le pasa a ciertos hermanos aquí, oye pastor, pero es que yo no puedo parar de leerla porque el Señor me está dando el entendimiento de la palabra, porque eso es algo espiritual. Amén. Está poderoso esto, hermano. Y eso causa que uno se enamore más y más y más del Señor y busque más y más del Señor. Wow, esto está bien tremendo. Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Dice, y tampoco pueden entenderlas porque porque no tienen el Espíritu de Dios. Hermanos, si nosotros experimentamos un verdadero arrepentimiento, vas a poder entenderla. Si tú no experimentas un verdadero arrepentimiento, para ti son locuras, tonterías. Miremos lo que el Señor dijo en Juan 10, 27, 28. No tienen que ir ahí, yo se lo voy a leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie se las arrebatará de mi mano. ¿Estamos entendiendo, hermano? El Señor te conoce, ¿verdad? Y eres del Señor y nadie te puede sacar de la mano del Señor. Amén. A la persona nacer de nuevo tiene una nueva naturaleza. La naturaleza que tiene es la naturaleza de Dios, no del hombre. ¿Saben por qué? Porque el hombre no hizo nada para que esa persona naciera espiritualmente. Solamente Jesucristo en su obra en la cruz fue el que abrió el camino para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Ahora, pero aquí vamos a irnos un poquitito porque hay una pregunta que surge que quizás usted está preguntando, pero ¿por qué yo tengo que nacer de nuevo? ¿Por qué es tan importante que yo nazca de nuevo? Ahí le voy a explicar. Suavecito, suavecito, ahí vamos. En Génesis 2:7. Vamos al principio a ver. Vamos al principio a ver qué sucedió en el principio. En Génesis 2:7. Dice la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿del qué? Del polvo de la tierra. ¿Sabe lo que usted y yo somos? Somos polvo. Somos polvo. Que nunca se nos olvide eso. Mira lo que Dios puede hacer con un poquito de polvo.
Dios, no nosotros, Dios. Amén. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si usted va al original y estudia ese versículo, le va a decir que es algo plural. Es algo plural que sucedió. Sopló aliento de vida, sopló. Por eso es que yo creo que muchos de los predicadores hoy en día se pasan soplando como si ellos fueran los que van a dar vida. Por favor. Soplan y nada que ver. El único que puede dar el soplo de vida es el Espíritu de Dios. Es el Señor. Por favor. Dice, si usted estudia eso, hay dos cosas que sucedieron. Le dio vida y le puso un espíritu en Adán. Le dio vida y le puso un espíritu, plural. También le dijo a Adán, si tú comes de ese árbol, mueres. ¿Y qué sucedió? Murió, porque él desobedeció. Todos sabemos esta historia, pero ¿cuántas personas saben que ahí hubo una muerte espiritual? No mucho. Hubo una muerte espiritual. ¿Saben lo que sucede? Que cuando el Señor creó a Adán, había una conexión espiritual entre Adán y Dios, una conexión espiritual, y al Adán pecar se rompió esa conexión, se rompió esa comunicación, se rompió esa relación que él tenía con Dios, y eso trajo grandes consecuencias. Eso trajo grandes consecuencias. ¿Sabía usted que Adán le puso nombre a todos los animales? A todos los animales. ¿Por qué? Porque Adán estaba en conexión con Dios. En otras palabras, la mente que tenía, el intelecto que tenía Adán estaba un 100%. Después del pecado, el hombre no piensa como antes pensó Adán. Busca, hay estudios, métase en el internet a ver cuánto porcentaje del cerebro usa el hombre hoy en día. Dicen 10 a 15% del cerebro. Ahora imagínense cuando Adán estaba con Dios, él tenía 100% del intelecto, él podía pensar, él estaba en comunión con el Señor. Eso se rompió a causa del pecado. Y obviamente le trajo muerte espiritual y también muerte física. No sé si me están entendiendo. Pero dice la palabra, se lo voy a comprobar por la palabra. Dice en Romanos 5:12, dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y la muerte por el pecado, dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron. ¿Amén o no amén? Ahora, al Adán darse cuenta que había pecado, lo primero que vino fue que se dieron cuenta que estaban desnudos. Estaban desnudos e inmediatamente él trató de cubrirse y usaron hojas para cubrirse. Déjenme decirle que eso tipifica el hombre tratando de agradar a Dios a través de sus propios méritos. Mal. Pero sí estableció algo que el Señor iba a usar de ahí en eso. El Señor fue que Él los cubrió. El Señor los cubrió, pero tuvo que matar unos animalitos y con la sangre de esos animalitos cubrió el pecado. De ahí hasta que vino el Señor Jesucristo, esa era la manera de cubrir el pecado. No perdonar, cubrir el pecado. No fue hasta que Jesucristo murió en esa cruz, espérate, murió el espíritu del hombre, murió, el hombre nace con espíritu muerto. No puede comunicarse con el Señor. Pero cuando nace otra vez, viene una nueva vida. Eso le llaman regeneración. Regenerar quiere decir que algo viene a vida, algo nació otra vez. Esto está bien lindo, hermano. Esto es de las clases fundamentales del cristianismo. Ellos rápidamente trataron de cubrirse su desnudez. Dios mató animales para cubrirlo y cubrir sus pecados. Así fue hasta que Jesús, una vez y por todas, al morir en esa cruz, se rasgó el velo y ahora no tenemos más que traer animales, como decía el hermano Julio, no tenemos que ir delante del sacerdote para confesar nuestros pecados, no hay que hacer nada de esas cosas porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, al nacer Cristo,
al Cristo morir en la cruz y al tú nacer de nuevo, hermanos, saben que tenemos acceso directo al trono, acceso directo al Señor. ¿Por qué? Porque por esto estoy hablando si has nacido de nuevo. Ahora, cuando Cristo vino, Él trajo una vida espiritual con Él. Mira lo que dice 1 de Juan 5:12, para que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, y aquí me voy a quedar el resto de la predicación y espero que terminemos un tiempito adecuado. Tengo ahora que presentarle a ustedes, porque yo sé que hay muchas personas que dudan a veces de su nacer de nuevo. Hay muchas personas que dicen, yo no sé si yo he nacido de nuevo o no. Yo les voy a dar algunos puntos para que te ayuden a ti a ver si tú has nacido de nuevo o no. Amén. Primero, la regeneración es restablecer o mejorar algo que se desvaloró. El nuevo nacimiento y la regeneración no constituyen etapas sucesivas en la experiencia espiritual, se refieren al mismo acontecimiento, aunque lo contemplan diferentes actos. Quieren que vean esto. El nuevo nacimiento destaca la comunicación de vida espiritual en contraste al estado de muerte espiritual. La regeneración destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Así que la regeneración nos da beneficios de convertirnos en hijos de Dios, teniendo una relación directa con Él, pasando a ser partícipes de todas sus promesas. Todas las promesas que nos dicen que son para los hijos de Dios, si usted tiene a Cristo en su corazón y si usted ha nacido de nuevo, todas esas promesas son para usted y para mí. Ahora, quiero leerles muchos versículos. Les pido por favor que los apunten porque son demasiados, muchos. No tengo tiempo para cubrirlos todos. Dice Romanos 8:16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo yo sé si yo he nacido de nuevo? El Espíritu Santo te da testimonio. El Espíritu Santo te da testimonio que somos hijos de Dios. Y mira lo que dice el 17, dice, y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Efesios 2:19 dice la palabra, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El nuevo nacido ha pasado de no ser familia a ser familia de Dios. De ser enemigo ahora a ser hijo de Dios. Estamos aquí todos, hermanos, estamos entendiendo. Antes no éramos parte de la familia de Dios, pero ahora después de tu regeneración, ahora eres parte de la familia del Señor. Eres ahora un vencedor. ¿Podemos decir que somos vencedores? Digan, yo soy vencedor. Yo soy vencedor. Aleluya. Creo que estos hermanos están al lado que son los vencedores. ¿Y ustedes? Está mal ustedes, y nosotros deben ser más que vencedores. Yo me recuerdo que estaba yo dando una clase y yo dije, ¿cuántos son vencedores? Aleluya. ¿Cuántos son vencedores? Gloria a Dios. ¿Dónde están los vencedores? Aleluya. Y yo ahí llenándolos de emociones, ¿verdad? Yo le dije, pues están todos mal. Porque dice la palabra que somos más que vencedores. Y hubo un silencio tremendo. Somos vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Mira lo que dice. El nuevo nacimiento también nos da la bendición de ser más que vencedores. En 1 de Juan 5:4 dice la palabra, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido ¿de quién? De Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es una declaración bíblica que no podemos pasar por alto. No podemos decir, esto tenemos que tener en mente. Pues la razón que somos vencedores, según el texto, es porque hemos sido nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Porque obviamente cuando somos nacidos de hombre, el destino de nosotros es para el infierno. Pero cuando tú eres nacido de Dios, tu destino es para estar con el Señor. Porque fuiste comprado a precio de sangre. Amén. Ahora,
Mira, dice, entonces, en el mundo tendremos aflicciones, pruebas, tribulaciones, tentaciones, dificultades y adversidades de todos tipos, pero ya sean espirituales o sean físicas. Pero nuestra victoria está garantizada. ¿Cuántos saben que su victoria está garantizada? Está tremendo esto, ¿verdad? Nótese que el versículo dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. No dice que va a vencer, o no dice que puede vencer, dice que vence. Dice, vence al mundo. Quiero que entiendan esto, hermano. Esto es tremendo también porque en Romanos 8:36, aquí voy bíblicamente, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy cierta que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, que ninguna criatura nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Amén. ¿Quiere aprender a memorizar versículos? Empiece con ese. Ese está tremendo versículo, que nada te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. La única razón por la cual nosotros fuimos nacidos de nuevos, en primer lugar, fue porque Dios en su soberanía, Dios en su presciencia, antes del conocimiento, Él nos amó y Él nos escogió para salvación desde antes de las fundaciones del mundo. Así que a nosotros tener este nuevo nacimiento, el resultado es un amor incondicional, un amor eterno que el Señor tiene para nosotros. Ahora, tengo otro punto que no voy a predicar ni voy a tocarlo, pero lo cubrí el jueves. La persona que ha nacido de nuevo, dice la palabra, y si permanece en Él, no peca. No voy a entrar más ahí. Después, si usted tiene preguntas, le puedo dar una clase sobre lo que es no pecar y podemos, pero simplemente le voy a decir esto. El espíritu que Dios pone en la persona que nace de nuevo no es un espíritu que 3 veces después que tú empiezas a pecar se ensucia, porque entonces ya no sería llamado espíritu de contaminación. Si empieza a ensuciarse, el espíritu que Dios pone en la persona es un espíritu inalterable, no se puede alterar, se mantiene limpio porque no fue puesto por hombre, fue puesto por Dios en la vida de la persona. ¿Amén o no amén? Amén. Pregunta, pastor, ¿cómo yo sé si estoy bien, si yo he nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé si yo fui regenerado? ¿Cómo yo sé? No sé, pastor. Deme unos puntos, aquí le voy a dar 8 puntos. 8 puntos, mis hermanos, que nos llevemos para la casa. La manera que si seamos regenerados o no es por medio de nuestro fruto. Por medio de nuestro fruto. Dice la palabra que los conoceréis. ¿Por lo qué? Por los frutos. Existe una manera que saber si hemos sido regenerados o no. Existe una manera por medio de la revelación bíblica dada a la palabra. Dice, creo que para saber tenemos que nosotros hacer ciertas preguntas a nuestras vidas. Romanos 8:16 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios testifica de que somos hijos. Pero, ¿cómo es este testimonio? ¿Cómo testifica? Este testimonio no es una experiencia especial y mística, ni tampoco es un cosquilleo que sentimos cuando venimos a la iglesia. No solamente es eso. Tampoco es algo de lo cual no podemos algo que tú no puedes estar seguro. Es algo que tú estás seguro y tú sabes en tu interior que tú eres una persona que has nacido de nuevo. Amén, no se puede esconder. Este testimonio por medio de la confirmación de la palabra y nos da la convicción en tu vida a través de tu espíritu, del Espíritu Santo. Número 1, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ama y teme a Dios. Ama y teme a Dios. Si ustedes no amaran al Señor, no estuvieran aquí hoy en día. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Amén. Okay, la primera señal de una persona que ha nacido de nuevo es que ama y teme a Dios. El nacido nuevo siente un amor, siente una devoción. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Hacia Dios. La Biblia dice que la razón por la cual nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó a nosotros primero. De esta manera tenemos testimonio que Dios nos ha hecho renacer, pues Él nos mueve a amarle a Él. Primero de Juan 4:10 dice, en esto consiste
No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es una persona que ama a Dios? Bueno, esa persona que ama a Dios está enamorada del Señor. Y podemos sacar muchas ilustraciones de cuando uno estaba enamorado. ¿Cuántos aquí han estado enamorados? Amén. Amén. No está George. ¿Enamorado? ¿Está enamorado? Quizás. Cuando uno está enamorado, qué lindo es, ¿verdad? Qué lindo se siente cuando una persona está enamorada. ¿Verdad? Que lo más lindo que hay es cuando un joven está enamorado, que cuando ve a esa persona se derrite. Estoy mirando aquí a ver si está por ahí, pero no. Qué lindo es cuando una persona está enamorada, que no se cansa de hablar con esa persona. ¿Verdad? Amén. No se cansa y son las 3 y las 4 de la mañana y uno ahí hablándole y hablando tonterías. Hay momentos en silencio que ni se dicen nada. Y ¿eso fuiste tú? Sí. Wow. Qué lindo. Uno está tan ciego. ¿Verdad? Uno está tan ciego cuando uno está enamorado. Se ríen porque es verdad. Y uno hace cualquier cosa. Cualquier cosa. Mire, cuando yo era novio de esta bella mujer que usted ve aquí. Cuando yo era novio, ella vivía en Texas City y yo me había mudado para Katy. Y yo trabajaba por todas partes, por Luisiana, y me pasaba viajando y viajando. Y todas las noches yo llegaba a Texas City solamente para verla. Para decirle, hola. Y me iba. Pero todo el tiempo era a mí en el teléfono y llamándola y hablando con ella, porque yo quería conocerla a ella. Y ella me quería conocer a mí. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué lindo es el amor. No te importa. Si a ella no le gusta algo, tú haces esos ajustes rápido. ¿Verdad? Si ella, no me gusta como te comportas, tú rápido tratas de ajustarte para que le agrades a ella. Así debe ser con el Señor. Así mismo debe ser con el Señor. Hacer ajustes para agradarle al Señor. Pero ¿saben qué? El Señor ha puesto una capacidad en ti para que te ajustes a lo que le agrada al Señor. Pero usted en la persona buscar y leer y escudriñar para que sepa cómo puede agradar al Señor. Porque nuestra naturaleza no está agradar al Señor. En nuestra naturaleza no está orar ni buscar la palabra. En nuestra naturaleza está el yo. Yo quiero agradarme allí mismo. Por eso es que yo hago las cosas de acuerdo a mi manera, lo que yo quiero hacer, porque yo tengo mis metas. Y la palabra dice que sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero cuando tú naces de nuevo, ahora tú estás en línea con los pensamientos del Señor. Ahora tú estás en línea con el camino del Señor. Amén. Si naces de nuevo. Pero qué lindo es cuando uno se va en ayunos hasta obligado cuando está enamorado. Porque tienes que mantener una figura agradable, ¿verdad? Tienes que mantener una figura artística, así como la mía, una figura artística. Y uno trata de hacer las cosas diferentemente. Ya cuando uno se casa, ya olvídalo. Como él se ha dicho, ¿verdad? Y no importa la figura artística, pero te digo que tú tratas de hacer las cosas para agradar. El verdadero amor, hermano, se mantiene. El verdadero amor se mantiene. Estamos aquí, pueblo. Amén. Efesios 4:15 dice, antes siguiendo en la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Número 2, ¿cómo sabemos si tú has nacido de nuevo? Hay evidencia de nacer de nuevo si hay temor de Dios en tu vida. Amén. Si hay temor de Dios en tu vida, eso es un fruto o una consecuencia de que tú has nacido de nuevo. En otras palabras, la persona que ha nacido de nuevo es una persona que reconoce que Dios es todopoderoso,
que reconoce que Dios es un juez y Él es celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. El creyente necesita siempre estar presente la naturaleza de Dios y temerle. Algunos dicen que ese temor no es sino respeto, no es miedo sino que respeto. Yo digo que los dos, porque hay que temerle y hay que tener reverencia. Hechos 9:31 dice: las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Así era como Pablo le hablaba aquí a las iglesias. Ahora, ¿cómo le habla Pablo a los pecadores? Romanos 3:17 dice: y camino de paz no conocieron, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y le dice en 2 Corintios 7:1, escríbelo solamente porque voy rápido. Dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. En Efesios 5:21 dice: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos ahí significa cuidar, atender. Atender a tu salvación. Atiéndela. Déjeme decirle que el libro de Filipenses capítulo 2 tiene que ver con Cristo siendo formado en el creyente. Estudia ese capítulo y va a ver que es cuando Cristo es formado en el creyente. Es algo que tenemos que atender. Es algo que tenemos que nosotros darle gana. Tenemos nosotros que estoy buscando una palabra. Tenemos que activar. En Hebreos 12:28 dice: así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Lamentablemente existen aquellos que se creen que son, pero no son porque no han nacido de nuevo. Pregunta: ¿procuro dar gloria a Dios en todo? Esta es la tercera parte, el tercer punto. Si tú has nacido de Dios, nacido de nuevo, tú quieres darle gloria a Dios por todo. En lo bueno y en lo malo tú estás agradecido con el Señor. Has nacido de nuevo, has despreciado el mundo y sus ofertas, y ha puesto a Dios en su primer lugar. ¿Saben quién debe ser número uno en tu vida? ¿Quién debe ser número uno en tu vida? Dios. Dios. ¿Debe ser tu esposa? No. ¿Debe ser tus hijos? No. ¿No quieren a sus hijos? No. ¿Los queremos? ¿No quieren a sus esposas? Sí, pero queremos más a Dios, ¿verdad? Tenemos que amar más a Dios. Lamentablemente, como dijo mi hermano anterior, no te puede salvar. El único que te puede salvar es el Señor. Amén. Ahora, una persona que ha nacido de nuevo busca darle la gloria a Dios en todo. Como Juan el Bautista. ¿Se recuerdan Juan el Bautista? A Juan el Bautista vinieron, ¿verdad? Y le dijeron: hey, hay un hombre que está predicando ahí. ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Y esa debe ser la actitud del creyente que ha nacido de nuevo. ¿Saben qué? Somos ¿qué? Polvo, pero que Cristo sea exaltado, que Cristo sea levantado. Segunda de Corintios capítulo 5 dice, 2 Corintios capítulo 5 dice, versículo 5: porque no predicamos nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, de 5 al 7. Tenemos que asegurarnos que siempre damos la gloria a Dios por todo. Si tú has nacido de nuevo, eso es algo que tiene que fluir de ti. Nunca te pongas soberbio, nunca. Desde el momento que tú te pones soberbio, el Espíritu Santo está ahí para decirte: cállate o humíllate. Amén. ¿Saben qué? Esto está tremendo.
En la Biblia, usted lee que Pablo fue al tercer cielo y él vio ciertas cosas que él no podía, que Dios le dijo, no escriba, ¿verdad? Y por él tener ese privilegio de ver las cosas que no podía escribir, que Dios le ordenó que no escribiera, dice que por eso el Señor le mandó un aguijón. Le mandó un aguijón. ¿Para qué? Para que se baste en la gracia del Señor. Dice, yo le he orado al Señor 3 veces para que el Señor me quite esto, y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Fíjate qué cosa. Primero, que el Señor no contesta todas las oraciones de acuerdo a como tú quieres. Le contestó la oración, le dijo que no. Le dijo que no, se la contestó. Pero ¿saben qué? No se la contestó de acuerdo como Pablo quería. El punto es, ¿para qué? Para mantener a Pablo siempre en la rodilla. Hay ciertos aguijones que nosotros tenemos en nuestras vidas, que el Señor nos ha puesto ahí para mantenernos a nosotros siempre orando. Algunos tenemos hijos que no han venido a Cristo, hermanos que no han venido a Cristo, y eso nos tiene que mantener siempre en la rodilla abajo, orando y pidiéndole al Señor ferventemente, orando por esas almas, porque sabemos que si se mueren se van para el infierno. Esto es poderoso, hermanos. Pero toda la gloria siempre sea para el Señor. ¿Saben que también uno va a amar a su prójimo? Uno va a amar a su prójimo, va a amar a ese pecador, va a amar a ese creyente, sea como sea. Los sentidos espirituales de las personas, para que ellos conozcan la realidad de Cristo Jesús, y que estén en comunión con Dios. Primera de Pedro capítulo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, pueblo real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús, gloria eterna. Ahora, número 7, ¿cómo tú sabes si una persona ha nacido de nuevo? Hay un disgusto acerca del pecado. Hay un disgusto. El pecado trae un mal aliento, huele a muerte. El pecado, de hecho, dice la palabra que produce muerte. Una de las indicaciones de que una persona ha nacido de nuevo es la forma de ver cómo ellos miran al pecado. No es una forma moralista como simplemente algo inmoral y feo que va en contra de las leyes éticas y conducta. No. Es algo que daña, que contamina la pureza que Dios ha puesto en las personas. El pecado general, la persona regenerada ve el pecado como una violación de una ley, ve el pecado como un delito, ¿verdad?, en contra de la persona de Dios. La persona regenerada ve el pecado tal y como un ataque a la santidad divina. El pecado lo rechaza y lucha contra él. Por eso es que nosotros tenemos que estar luchando a favor de la familia. Tenemos que estar luchando al favor de un matrimonio con hombre y una mujer. Porque otra cosa es en contra de la naturaleza que Dios estableció. Lamentablemente hay muchos cristianos que están al favor del homosexualismo. Saben que o amamos a la persona, pero saben que rechazamos ese pecado. ¿Saben qué? Daniel 11:37. Está hablando aquí del anticristo, mi hermano. Está hablando aquí del anticristo. El profeta Daniel dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. ¿Qué está diciendo? Que el anticristo no va a buscar el amor de las mujeres. En otras palabras, que el anticristo va a ser un ¿qué? Un homosexual. ¿Ves cómo el diablo se está metiendo bien sutilmente a las familias? ¿Cómo se está metiendo a las casas? ¿Ves cómo se está metiendo hasta a las iglesias para tratar de separar? Es un ataque en contra de la familia. Es un ataque en contra de lo que Dios ha fundamentado. Y lamentablemente hay personas que no han nacido de nuevo, que no pueden entender esto. Y vienen a las iglesias y dicen, aleluya, gloria a Dios, pero están a favor de lo que el mundo le está presentando. Esas personas no han nacido de nuevo. Amén. Y tenemos que nacer de nuevo, hermano, si queremos ver al Señor. Amén. Wow.
Eso está tremendo. Es un espíritu, fíjese, él es homosexual. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de abobar a las personas. El mundo, viene el momento en donde se va a cruzar, todo, en donde si tú estás en las cosas de Dios, eres el enemigo. ¿Ves? Antes el homosexual lo miraban como una manera feo. Ahora es aceptado por la sociedad y los que están siendo rechazados son los cristianos. Vienen tiempos y se va a poner peor. Se va a poner peor, hermano. Lea su palabra, lea Mateo 24 para que vean los señales de lo que viene. Estaba buscando en el internet a ver cuántos terremotos están sucediendo diario. Diario hay terremotos constantemente. ¿Por qué? Porque la tierra está gimiendo, está buscando, está gritando para que Cristo regrese. Romanos 8:22 creo que habla de eso. No hay. No quiero cambiar el tema de la predicación, mis hermanos, pero es que ciertas cosas que el Señor pone que tenemos que decir. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y esta con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también que nosotros también, que tenemos de las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:22 y 23. La tierra gime. La tierra está llorando, está pidiendo al Señor que el Señor regrese. Pero ¿saben qué? Cuando tú has nacido de nuevo y el pecado está en tu frente, te pones incómodo. Te pones como que algo está raro, algo como que te sientes raro. ¿Por qué? Porque adentro de ti está el Espíritu de Dios. Adentro de ti está el Espíritu de Dios, que es puro, y te pone incómodo. Y Romanos 7:14 dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado, dice Pablo, no entendiéndome lo que pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora, bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo soy quien no lo hace, sino que el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero doy cuenta en que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta es la lucha contra la ley y de mi mente, y que me tiene cautivo. Soy pobre, miserable. ¿Quién liberará este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo. En conclusión, mis hermanos, la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero en mi naturaleza pecaminosa estoy sujetado a la ley del pecado. Pablo está hablando simplemente que la carne va a tratar de hacer la carne y el espíritu va a tratar de hacer lo del espíritu. Y hay una lucha constante en cada persona. Si debo hacer o no debo hacer. Si debo hacer o si no debo hacer. Pero recuerden que la persona que ha nacido de nuevo siempre va a tratar de agradar al Señor. Y siempre va a huir, a correr del pecado. Así que corre del pecado, mis hermanos. Y el último punto, mis hermanos, el punto número 8. Gloria a Dios. Soy guiado por el Espíritu y creo y soy obediente y me someto a la palabra de Dios, porque somos guiados por el Espíritu. Solo los que han nacido de nuevo pueden ser guiados por el Espíritu. ¿Sabían eso? Una persona que no ha nacido de nuevo no puede ser guiado por el Espíritu. No puede ser. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Los qué? Los que son guiados por el Espíritu. Cuando una persona no recibe la palabra así como está escrita, cuando no es obediente, sino que está buscando racionarla, o sea, cuando una persona está buscando para acomodarla a su propia manera, ¿verdad? Cuando está poniéndola de acuerdo a su propio entendimiento, esa persona no ha nacido de nuevo. Si el Espíritu de Dios está en la persona, esta será guiada a la verdad y aceptará esta verdad. Si la Biblia dice que el cielo es rojo, esa persona va a tener por entendido que la Biblia dice que el cielo es rojo, porque la Biblia dice que el cielo es rojo. Si la Biblia dice que el que no ha nacido de nuevo no va a ver al Señor, esa persona no va a ver el reino de Dios.
Porque es lo que dice la palabra de Dios, no es la palabra de hombre, palabra de Dios. Lo más importante es de que Dios busca obediencia, obediencia, no sacrificio, ni ceremonia, ni tradiciones. Lo que Dios pide de cada persona es obediencia, y una obediencia voluntaria. Si alguien piensa ser creyente, nacido de nuevo, y no se somete a la revelación de la palabra de Dios, es desobediente. Y esa persona, mis hermanos, se está engañando y no ha nacido de nuevo. Si usted está en el favor si usted está en favor en contra de este ataque en contra de la familia, si usted está a favor de ese ataque, usted no ha nacido de nuevo. Amén. Usted no ha nacido de nuevo. Tenemos que ponernos los ojos, pedirle al Señor que nos abra los ojos para que verdaderamente veamos lo que está sucediendo, el ataque que está sucediendo en este país. Y si usted piensa que esto se va a arreglar, que vamos a regresar a las cosas de Dios, no, se va a poner peor. Ahora, por más peor que esté, nosotros vamos en contra y a favor de Dios. Amén. Vamos a favor de las cosas que Dios dice y en contra de lo que dice el mundo. Gloria a Dios. Primera de Samuel 15:22, y este versículo se lo leí la semana pasada. Dice, dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que el cebo de los carneros. Primera de Juan 2:3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y no hay verdad en él. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es nacido, hermano, déjame refrescar tu mente. Si tú has nacido de Dios, tú has nacido de nuevo. Si tú has nacido de Dios, has sido regenerado. Cualquiera que ama, dice, cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Entonces, ¿qué dicen, hermanos? Vale la pena que las personas nazcan de nuevo, ¿verdad? Vale la pena, ¿verdad? Mejor es que nosotros, si usted está planificando estar con el Señor en una eternidad, es tiempo de que regresemos a este fundamento. Amén. De nacer de nuevo. Entonces, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra su vida? ¿Tiene estas características? ¿Se las repaso? Vamos a repasárselas. ¿Para qué? Para que tengamos claramente. Número 1, usted tiene que amar y amar a Dios. Número 2, usted tiene que tener temor de Dios. Amor, y número 2, temor a Dios. Número 3, mi hermano, usted tiene que darle toda la gloria a Dios. Número 4, usted tiene que amar a su prójimo. Número 5, usted tiene que amar a los cristianos. Número 6, usted tiene que odiar al pecado, pero amar a los pecadores. Número 7, disgusto por el pecado, disgusto por el pecado. Y número 8, usted tiene que ser guiado por el Espíritu. Eso a mí me trae mucho, porque yo veo tantos cristianos que toman unas decisiones tan bárbaras y dicen que están guiados por el Espíritu. Por favor, toman unas decisiones pero bien bobas, como decimos en Puerto Rico, unas decisiones que no tienen sentido común. Espérate, si es el Espíritu de Dios, tiene sentido común. Y dicen que el Espíritu de Dios los está guiando. Esos frutos deben seguir. El nacer de nuevo, mis hermanos, es un requisito. Ver el reino de Dios. Para uno ser un discípulo, tiene que nacer de nuevo. Hermano, yo le voy a pedir, por favor, que inclinen su rostro. Le voy a pedir a los